Gracias, David. Como dijo David trabaja en el Instituto Nacional de Medicina. Se le volvió a dar un nombre de Academia Nacional de Medicina. No sé de dónde lo obtuvimos, pero les voy a decir que no tenemos un auditorio que se llene tan impresionantemente como en este caso. Como dijo David, yo les voy a hablar de un modelo en particular de la encuesta sobre envejecimiento, una encuesta sobre el retiro en el envejecimiento. Voy a tratar de decirles a ustedes cuáles son los aspectos únicos y singulares de esta encuesta que lo hace la encuesta a nivel global de salud y retiro. Estas son las cifras que ya habíamos visto quizá anteriormente, pero las vamos a volver a ver. Esto ahora es proyectado para el 2050. Pues planeo estar aquí para verlo. Hay 2 picos de miles de millones de personas que están por encima de los 60 años. En Estados Unidos son más de 100 millones. Para presentarles otra tabla correspondiente a Latinoamérica. Estados Unidos y Latinoamérica no son tan difíciles ahora, pero para el 2050 sí lo van a hacer, teniendo a mucha más gente de más de 50 años en Latinoamérica. Otra manera de describir las características es el porcentaje de la población que tenga más de 60 años, considerando del 2000 a 2050. Todas son proyecciones de Naciones Unidas. No importa a dónde uno vaya en el mundo, todos están enfrentando una situación en la cual la población está envejeciendo muy rápidamente. En algunos aspectos, Estados Unidos tiene un asunto mucho más fácil que lidiar comparado con otros países. Latinoamérica a un nivel más bajo que Estados Unidos, pero que va a ser más o menos lo mismo que Estados Unidos para el 2050. Y agregué algunos países de la región. México habla por sí mismo. Esta es una de las poblaciones que envejece con más rapidez por la baja en la fertilidad y por una reducción en la mortalidad. Chile y Brasil, todo lo que es continentes de América del Sur y todos los del continente del norte, estamos juntos en esto. No hay forma de escapar. Hay un problema que todos tenemos que enfrentar. La manera como a los economistas les gusta expresar esto es diciendo, muy bien, ¿cuánta gente hay en la población en edad productiva con ingreso? Este ingreso en casi todos los países se utiliza para apoyar o para mantener a la gente de más de 60 o 65, es la relación de trabajadores y las personas de más de 65 años. México en el 2000 eran 8 trabajadores por cada persona de más de 60 años. En el 2050 serán 2,5 trabajadores que tendrán que apoyar a una sola persona de más de 60 años. A todo lo largo, estas relaciones serán extremadamente bajas. Hay algo que sabemos, no se puede hacer nada al respecto. Esta es nuestra realidad futura alrededor del mundo. No hay forma de escapar a esto. Lo que tenemos que hacer, y todos los países del mundo, es pensar en cómo darle sistemas a la gente de más de 60 años, ayuda con ingreso y ayuda con atención de la salud. Cada vez que nos deprimimos sobre qué tan difícil es este problema, la solución para esta depresión es pensar en Asia. China, 13 trabajadores por cada persona de más de 65 años. En el 2050 van a ser 2. Van a ver qué tan rápidamente van a cambiar las cosas en China y en otros países asiáticos. Aquí ponemos únicamente países asiáticos que han realizado estas propias encuestas en sus países. Déjenme decirles algo sobre el modelo de salud y retiro y cuáles son sus características. Desde el principio debo decirles que he sido consultor
y continuó siéndolo, particularmente en los años cuando el estudio se desarrolló. Y también estaba yo en la HRS. El HRS tiene 20,000 personas de más de 51 años. Y la edad de 50 o de 40 es la que se considera porque queríamos ver la transición hacia el retiro y queríamos ver también la transición hacia las enfermedades. Y muchas de las enfermedades de más de 40 o 50 años más y el retiro después de los 60. O sea que era importante poder verlo antes para saber qué ocurre cuando la gente transitaba hacia el retiro y hacia la enfermedad. Casi el financiamiento del estudio viene de algo que se les mencionó del Instituto Nacional del Envejecimiento, que comenzó en 1992, viendo a los nacidos de 1931 a 41. Y ahí, en ese grupo etario, se puede ver la transición. Pero se pensó que había que tener o considerar a toda esta población junto con aspectos científicos. Nuevas cohortes de nacimiento se agregaron para que siempre se represente la edad de más de 50, porque cómo va a cambiar. Las políticas de hoy día no son las mismas de las políticas anteriores. Un periodo de 2 años. Hay un estudio que tiene periodicidad de 2 años, porque no queremos ser demasiado rápido, porque no van a suceder suficientes cosas para poder ver los cambios de las cosas que ocurren, pero tampoco nos queremos ir muy lejos, particularmente en la población de más de 70 años, porque a lo que van a transitar es hacia la muerte y eso no es realmente muy informativo. Muchas de las encuestas se vinculan a registros de salud como los de Medicare en Estados Unidos o los registros de pensión como el Seguro Social en los Estados Unidos. Los sistemas de lo que son las ganancias y relacionados con el Seguro Social. La pregunta que más comúnmente me hacen cuando hablo del modelo HRS es ¿qué es lo que lo hizo diferente de lo que había antes? Lo que había anteriormente en Estados Unidos eran encuestas estructuradas por disciplinas académicas. Los economistas tenían las encuestas de ingresos y de fuerza laboral, pero no incluían a la salud. Los epidemiólogos tenían encuestas de salud, una pregunta o 2 preguntas como muestra. Los demógrafos tenían encuestas de familias sin prestarle atención a otros aspectos. Y suena tan trivial que hasta me apena decirlo, pero la salud, la fuerza laboral, el ingreso y la familia, todos son dominios de la vida de la gente cuando tienen más edad que interactúan entre sí. No se va a entender la salud a menos que se entienda la situación económica de la gente. La salud afectará la situación económica y la situación económica va a afectar su salud. Y hay que tener, o sea, la medición tiene que incluir lo mejor de la ciencia puede ofrecer en estas disciplinas. Estas disciplinas se unieron, se combinaron para poder ver que el HRS se ve como la primera medida en la salud, en la fuerza laboral, en el estado económico y la estructura familiar. Todos estos aspectos están inmersos en la misma plataforma. Y después del HRS, ¿cuál fue la siguiente encuesta? México. México fue la segunda encuesta de salud y retiro hecha en esta red. Mi héroe es Rebecca Wong, quien está encabezando el HRS mexicano. Muy temprano en el 2004 y 2002, 2004 y luego el financiamiento y lo volvió a comenzar de una manera muy poderosa en México. La encuesta inglesa que se llama ELSA, David y yo estuvimos al principio de todas estas cosas. Iba yo mucho a Inglaterra para tratar de hablar con la gente para comenzar un HRS en
en Inglaterra. Con datos, hay muchos datos longitudinales de la encuesta inglesa. Algo como contribución del ELSA es que fueron pioneros mucho más de lo que se había hecho anteriormente, trayendo marcadores a la plataforma. Y HRS y otras encuestas usaron esta innovación y pusieron estas medidas dentro de las encuestas correctas. Share es uno más que incluye a 19 países en Europa continental. La primera onda fue del 2004 y ya han hecho 6 de estas ondas de Share. Ayudaron en comparabilidad estricta en todos los países. Las preguntas han sido exactamente las mismas. Mi propia herencia es irlandesa, así es que me complació mucho ver que Irlanda se unió a esta encuesta, y luego una tercera ola, que fueron pioneros en la medición de la discapacidad en toda la gente. Y hay nuevas encuestas de Irlanda del Norte y Escocia que se están iniciando. Asia. Aquí les muestro 5 países asiáticos muy importantes, todos partes de esta red de salud y retiro en el mundo: Corea del Sur, Indonesia, Japón y China. Muchos de ellos, estudios ya muy bien establecidos con información de calidad que se produce. Vámonos a Latinoamérica ahora. Como ya escucharon, hay 2 países latinoamericanos en la red de HRS ahora: México con IMPAS, y tengo otro héroe aquí en la sala, Fernanda, que el estudio brasileño ELSI apenas se fue al campo este mes y ya están operándolo. Ojalá que una de las razones para esta reunión sea que otros países de Latinoamérica y el Caribe quieran unirse a esta red. Cuando veo un mapa, esto es lo que veo: todos los países HRS en los 5 continentes. Existen las encuestas: Europa, Asia, ahora ya en África hay una encuesta, y los Estados Unidos, América del Sur también. Y hay brechas, sin embargo, hay brechas. Hay sitio para crecer en América del Sur. Hay más países que creo que se van a beneficiar por participar en esta red para llenar algunos de estos huecos. Este es el tamaño de la muestra, así se vería. Por lo menos 10,000, 20,000 personas. India hasta 60,000 con financiamiento adicional del gobierno de la India. Y ya dijimos antes que la edad de comienzo es o 50 años o 40 en muchos países asiáticos como Brasil. El inicio de la enfermedad es anterior que en Estados Unidos o en Europa, o sea que hay que hacerlo avanzar. Como ya les dije, cada 2 años se hace un estudio de panel cada 2 años. La gente de 45 años o más se entrevistan también a los cónyuges. La gente no vive mucho, viven con sus parejas, y debe de ser con representatividad nacional en cada país. En las encuestas hay medición de la salud con respecto a enfermedades, discapacidades, esperanza de vida, marcadores biológicos de la enfermedad importantes como hemoglobina glucosilada, la hipertensión, el momento, los incentivos para el retiro, estructura familiar y la transferencia de recursos. Y para la medición económica, el ingreso, todos los activos financieros que tengan la gente, y consumo doméstico en los hogares, particularmente en donde China, el ingreso es una muy mala medición
de la situación económica de la gente. Y además de entrevistar a los individuos en muchos de estos países, también encuestaron a la comunidad en la cual vive la gente, porque esta tiene también un gran impacto. ¿Qué debo hacer? Sonó esta alarma. ¿Continúo? Bueno, sobre recopilación de datos, cada país en la red HRS se ha comprometido a poner los datos como dominio público, no solamente para que residan en ese país, sino para todos los expertos y eruditos en el mundo. Países como China, que fue una gran cambio de cómo se hacían las cosas. HRS fue la primera encuesta que con esta magnitud hizo públicos estos datos. Yo tengo varios artículos que escribimos con expertos sobre China. Este no es una situación negociable, es no negociable. Es una condición no negociable para poder participar en la red de HRS. El propósito de la red es tener un grupo de datos que sean comparables, pero nunca tuvo como intención, no fue mía ni la de David, decirle a nadie que copiaran HRS, porque de muchas maneras sería terrible, porque la medida como uno mediría los recursos económicos en países como China, pues es muy diferente de la manera como se miden los recursos económicos en los Estados Unidos. Hay que tener recursos económicos, pero no es una ciencia de copiar y ya. No es imponer el HRS de Estados Unidos en otros lados. Sería algo absurdo. Esa no es la intención. Y ha habido mucha innovación científica a nivel de país. Así es como debiera ser. En cualquier país hay que reflejar las políticas y la realidad de la situación en ese país. Para los biomarcadores, muchos de los países ahora tienen biomarcadores de sangre venosa, etcétera, que es uno de los aspectos de estas encuestas. Ahora ya están haciendo trabajo genético usando el material que se recolecta de la sangre y pruebas de desempeño. Aquí también. Los vínculos con las pensiones y los registros de salud. Vamos a ir más rápido. Y las innovaciones. Una de las innovaciones, lo que vamos a mencionar, esto es importante. La vida no comienza a los 50 años. Hay cosas que ocurren antes de esta edad que son importantes, inclusive para entender lo que ocurre después de los 50 años. Muchas de las encuestas han agregado una historia de vida retrospectiva sobre los eventos importantes en la vida de uno mismo, pero también eventos importantes sobre lo que ha ocurrido en los países en donde viven. Cher ha escrito muchos artículos sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la manera como responden. Y la historia de vida incluye circunstancias de la infancia, trabajo temprano de adultos, salud, historias del país. Todas estas historias que revisan la calidad para ver si se desempeñan bien. Muchos de los estudios ahora, esto ha ocurrido este año, van a ser diagnósticos comparables de demencia, comparándolo o incluyéndolo en la encuesta de salud y retiro. Bueno, mi conclusión, teniendo a Latinoamérica más allá de Brasil y México, es parte importante de esta red. También importante para los países, pero importante para la red. No tenemos suficiente Latinoamérica. Todos los países son bienvenidos para comenzar las discusiones.